Todos hemos dicho una mentira alguna vez. Una mentira por cortesía, una mentira por no herir a alguien, una mentira para evitar un problema. Pero ¿qué pasa cuando una mentira se convierte en toda nuestra personalidad? ¿Hasta qué punto podemos llegar para no admitir haber mentido? Hoy quiero que platiquemos sobre casos de personas que han llegado demasiado lejos hasta destruir vidas o su propia vida por seguir con una mentira. Hola chicos, bienvenidos al canal y como siempre les recomiendo que se hagan un tecito, que se hagan un cafecito porque está bueno el chismecito. El día de hoy voy a estar comentando 3 documentales que puedes encontrar en Netflix de 3 casos en donde la mentira es algo que tienen en común. Todos están diciendo mentiras y creo que son ejemplos perfectos de cómo una persona puede mentir de una forma compulsiva, patológica y cómo es que el sostener esta mentira los hace llevar a consecuencias donde destruyen su propia vida. Normalmente las mentiras así de gigantescas o que llegan a este tipo de conclusiones no empiezan así de gigantescas. Generalmente empiezan como una herramienta o como algo chiquito, como para tener atención, para tener cariño, para tener validación, para tener empatía, para sentirse importantes o sentirse especiales. Muchas personas mienten para obtener estas cosas. Lo preocupante aparece cuando descubren que la mentira realmente funciona y cada vez se vuelven adictas a recibir este tipo de atención o de apoyo y entonces quieren más. Como es como una adicción, de repente la dosis mínima ya no te hace efecto, entonces quieres más amor, quieres más validación, quieres más y entonces la mentira ya no es una chiquitita como empezó, sino que es una gigantesca. Para esto quiero que hablemos de un documental que está en Netflix que se llama Instinto Maternal. Es un documental sobre Taylor Parker. Este documental comienza con una patrulla deteniendo a Taylor Parker en Texas tras conducir de manera errática. Conducir de manera errática me refiero a que iba manejando en sentido contrario, a exceso de velocidad, metiéndosele a carros, o sea, un peligro al volante. Ella asegura que acaba de dar a luz. En ese mismo momento que la están deteniendo, ella está en llamada con el 911 diciéndoles: acabo de dar a luz, alguien ayúdeme. Y cuando ve que la patrulla está detrás de ella, ella saca la mano y como para decir: ayuda, ayuda, llévenme a un hospital. Pero en el hospital se dan cuenta que no hay forma, no hay manera de que Taylor Parker haya dado a luz. Porque evidentemente una mujer cuando da a luz tiene muchas características en su cuerpo que indican que evidentemente estuvo embarazada, que acaba de dar a luz, etcétera, etcétera, etcétera. Y también verifican de que el bebé que ella trae en brazos no es su bebé. Inmediatamente acude la policía al hospital y la investigación revela una red de engaños insostenible. Ante el temor de que su pareja la abandonara, Parker fingió estar embarazada. En el documental hablan varias amigas de Taylor y conocidos de Taylor, donde aseguran que no fue su primera mentira. Con anterioridad, ella ya había mentido sobre tener embarazos, sobre padecer cáncer, sobre padecer esclerosis múltiple. Cabe mencionar que Taylor ya había sido madre, ya tenía 2 hijos. En su segundo embarazo tuvo complicaciones y es por eso que le tuvieron que retirar la matriz. Su gente que realmente la conocía sabía que era imposible que ella pudiera concebir nuevamente. Es por eso que un tercer embarazo era totalmente imposible y la mentira se le caía pero a pedazos. Wade Griffin, que era el hombre tejano que ella quería amarrar con este embarazo, la verdad es que lo que platica en el documental se me hace como que es un tonto, o sea, como que está bien tonto, se me hace como un Winnie Pooh. Es un hombre tejano que verdaderamente ignoraba la biología de las mujeres o inclusive la conducta de las mujeres. No sé, se me hace como un hombre muy simple. Wade Griffin cuenta que la primera mentira que le dijo Taylor no fue el embarazo, fue el ser heredera de una fábrica de miel, de maple. También Taylor le decía que su madre la odiaba, que su madre era complicada, que la relación de su madre y ella era inexistente.
Es por eso que con la primera mentira que le dijo Taylor a Wade fue: vamos a ser millonarios, yo soy heredera de un conglomerado de fábricas de miel y vamos a ser millonarios. Empezaron a comprar camionetas, compraron un lote. Taylor tenía distintos celulares para sostener esa mentira, fingía voces de abogados, de gente que gestionaba lo de la herencia. Y en el momento en que esa mentira del dinero y de la herencia se empezaba a caer a pedazos fue cuando Taylor dijo: ¡ah! Estoy embarazada. Taylor compró una panza falsa, Taylor imprimió ecos falsos, hizo todo para que la mentira se sosteniera. Wade ni siquiera se molestó en acompañarla a una cita médica, Wade nunca se molestó en tocarle la panza. Yo digo Wade porque se supone que dormían juntos. ¿Cómo vas a dormir con una persona y no identificar que se duerme con una panza sintética o con una panza falsa de embarazo? Pero bueno, la simpleza de Wade, la verdad, es un hombre tejano sencillo, así que ignora todo. Aquí es donde Taylor obtiene paciencia, amor, cariño, recibe regalos, felicitaciones. Taylor inclusive hizo una fiesta de revelación de sexo donde dijeron que era una niña. Ya tenían nombre para la niña, ya tenían todo. Se hizo una sesión de fotos de ella embarazada junto con Wade. Circo, maroma y teatro. El chiste es cotorrear. El chiste es sentirse amado. El supuesto embarazo siempre pues tiene fecha límite, ¿no? O sea, no puedes durar más de 9 meses embarazada. Familiares y amigos ya se habían percatado de lo mentirosa que era Taylor Parker. Gente inclusive lejana a Wade, pero cercana a Taylor, le habían mandado mensajes y correos de precaución a Wade, diciéndole que era imposible que estuviera embarazada y que tuviera cuidado con Taylor. Pero Wade le parecía como que era una cosa muy ilógica de decir mentiras. Obviamente, ¿qué va a pasar después de 9 meses? Si no es cierto que hay un bebé ahí, pues va a decir que lo perdió o simplemente pues va a nacer el bebé. O sea, un embarazo tiene una fecha límite. Es por eso, no bastó con decir que estaba embarazada, no bastó con recibir regalos y un montón de cosas. Ahora necesitaba un bebé. Porque, ¿qué vas a hacer? ¿Admitir que fingiste tener un bebé? ¿Admitir la mentira? No, 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 no. Y ahí es donde ocurrió la tragedia. Aquí es donde llegamos a lo más triste de esta historia. Regan Simmons Hancock fue la víctima de esta tragedia. Ella conoció a Taylor Parker en su boda. Cuando Regan se casó, Taylor Parker hacía fotografía para eventos y sociales. Así se conocieron y cuando Taylor se dio cuenta que Regan estaba embarazada, fue cuando ella empezó a fingir estarlo. Resulta que Regan iba a tener una niña. Regan ya tenía 36 semanas y Regan ya le había compartido la fecha de delivery, ya le había compartido la fecha en donde ella iba a dar a luz a su niña. Cuando Taylor se vio entre la espada y la pared, fue hasta la casa de Regan, le practicó una cesárea bastante improvisada, le quitó a su hija y es cuando volvemos al principio en donde Taylor fue detenida con el bebé. Lastimosamente, ni Regan ni la bebé sobrevivieron a esto. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿por qué llegar a este extremo? También te das cuenta que mucha gente se da cuenta. O sea, ¿por qué les tapamos las mentiras a la gente? En el documental habla la mamá de Wade, hablan amigos de Wade, hermanas, o sea, gente cercana a él que le decían, no está embarazada. Y él decía, pero ¿cómo va a decir mentiras? O sea, en 9 meses se le va a caer el circo, ¿sabes? O sea, como que, ¿cómo me puede estar mintiendo esta mujer? La verdad es que Taylor, que ella no pensaba en asesinar a Regan. Realmente su fin no era ese. Su fin era no quedar como payaso, no quedar
con la vergüenza de decir una mentira. O sea, su fin no era el privar de su vida ni al bebé ni a Regan. Era obtener un bebé para validar su mentira. Si te está gustando este video, no olvides darle like, coméntame qué piensas aquí abajo y compártelo con todos tus amigos. No olvides que te puedes suscribir, suscríbete. Apóyame, por favor, para seguir subiendo este contenido. Caso número 2. En este caso les voy a hablar de Dirty John, el mentiroso que convirtió el amor en un arma. John, o Dirty John, ya le hicieron una serie, también tiene un documental en Netflix. El protagonista es John Meehan o Meehan, la verdad es que no sé cómo se pronuncia esto, pero él decía que era un médico anestesiólogo, él decía que tenía éxito profesional, decía que era prácticamente millonario. Él decía que era un padre amoroso, que era un hombre viudo, pero en realidad todo esto era falso. Ni exitoso, ni anestesiólogo, nada. La víctima principal fue Debra Newell o Newell. Ella es una diseñadora de interiores con la vida resuelta, o sea, aquí había billete. John tuvo una táctica de love bombing, de mucha tensión, de te amo, hay que casarnos, mensajes constantes, visitas, planes de matrimonio, intensidad emocional, pero a tope, una cosa de eres el amor de mi vida y no podemos estar lejos. Debra era una mujer ya mayor con hijas mayores de edad. La mayor tenía 25 años, Terra, póngale un pin a eso porque es muy importante. Y pues John lo que hacía es que la aislaba. De alguna forma, este tipo de personas que son mentirosas y manipuladoras, eso es lo que hacen con sus víctimas, las aíslan para tener el control, para poder ser ellos los que controlan a la persona. Debra era una persona con mucho billete y de una u otra forma John le empezó a pedir dinero. Le decía cosas como, es que en mi antiguo matrimonio me arruinó mi ex esposa, es que tuve una emergencia, apóyame. O sea, de repente, de yo te amo, hay que casarnos, eres el amor de mi vida, yo te mantengo, no te tienes que preocupar por nada, pasó a necesito ayuda, es que mi ex, es que esta tragedia, me robaron, ¿no? O sea, como que de repente todo le pasaba al John y la Debra, pues ahí estaba, ¿no? Ahí estaba. Empezaron a ver pequeñas grietas en sus mentiras y una de las hijas de Debra, Terra, empezó a investigar a John. Terra dice que ella lo empezó a hacer no tanto por el dinero, o sea, sí le llamaba mucho la atención que su mamá gastara tanto en John, pero también como que decía, ¿por qué no me deja verla? O sea, ¿por qué le metí ideas a mi mamá? O ¿por qué? ¿Sabes? O sea, como que el hecho de que John la aislara a su madre, ella decía, a ver, esto como que está como raro, ¿sabes? Entonces la Terra empezó a investigar y se dio cuenta de que John tenía antecedentes penales, que era un mentiroso, que no era doctor. Cuando Terra le dice todo a Debra, pues Debra decide dejarlo. O sea, ella le crea a su hija y dice, Simón, ¿sabes qué? Esto es un fraude, voy a dejar a John. Y John, pues no pudo con eso. Y ahí es donde empezó el acoso, donde empezó las amenazas, donde empezó a seguirlas, tanto a Debra como a sus hijas, sobre todo a Terra, porque Terra fue la que lo descubrió como tal. Hasta incendió uno de los carros de Debra. Fue hasta el 20 de agosto del 2016 que Terra, la hija de Debra, estaba saliendo de su departamento, iba a pasear a su perro y fue cuando John la estaba esperando, la agarró por detrás y le dijo, hey, ¿me recuerdas? Ella instantáneamente reconoció la voz, pero antes de que pudiera voltearse, sintió como John le estaba golpeando en toda el área como del abdomen, bueno, en la espalda, las costillas. Ella sintió golpes, pero luego se percató de que John tenía un cuchillo en la mano. No solo eran sus golpes, sino que era un cuchillo, la estaba apuñalando. Es ahí donde Terra empezó a luchar por su vida. Logró hacer que a John se le cayera el cuchillo y fue ahí cuando empezaron en el forcejeo. Ella agarró el cuchillo y lo empezó a apuñalar ella a él. Dicen que John sufrió alrededor de 13 apuñalamientos en el cuello, en la cara, también en el pecho. Y Terra cuenta que ella entró como una especie de frenesí donde ella estaba pensando en que si paraba de atacarlo, él
iba a atacarla a ella. Cuando él se desplomó por el dolor y por lo que le estaba haciendo Terra, ella llamó al 911 y le llamó en el frenesí a su madre. Fue ahí cuando los llevaron a los dos al hospital porque los dos tenían heridas y John falleció en el hospital. La verdad es que esta historia fue muy viral, pero podemos ver cómo aquí me gusta relacionar ambos casos donde vemos cosas iguales pero distintas. Son mentiras para un fraude, pero en el lado femenino, que es lo que he estado viendo, porque he estado viendo varios documentales donde la gente dice mentiras, son fraudulentos, y veo que en el lado femenino las mujeres mienten más por enfermedades falsas, embarazos falsos, que buscan la empatía, buscan el amor, buscan el cariño, buscan el afecto, buscan el ser mantenidas económicamente, pero más que nada como la atención que hay al respecto. Y del lado masculino está, mienten por el éxito, mienten por buscar estas carreras falsas, mienten por buscar prestigio, por también construir esta identidad de éxito y por sobre todo el dinero. Y les quiero contar un tercer caso que tiene serie, como una adaptación que está buenísima, que se llama Vinagre de Manzana, y también tiene una serie documental que se llama Belle Gibson, el caso de Belle Gibson. Este caso se los voy a resumir porque pues tiene serie y también el documental es una serie, o sea, no es solo un capítulo. Esto es de una chica que decidió mentir de las dos formas. Ella hizo un libro de cocina, hizo una aplicación y era una influencer que decía haber tenido cáncer. Un cáncer, ahora sí que si tú le preguntas a un oncólogo, sería un cáncer totalmente terminal. Y ella decía haberse curado a sí misma a través de comida orgánica, de comida totalmente de frutas y verduras. Hizo una aplicación que se llama The Whole Pantry, creo que ya no existe. Y también tiene un libro de recetas con el mismo nombre, que The Whole Pantry, que se traduce a una alacena íntegra o integral. Ella decía que con esta receta se había curado a sí misma el cáncer. Lo más indignante de esto es que gente que verdaderamente padecía de cáncer decidió abandonar tratamientos de quimioterapia por consumir el contenido de ella. Hay pacientes que verdaderamente tenían cáncer que dicen en el documental que al tener cáncer la veían a ella y se motivaban, se forzaban a sí mismas a ir a quimioterapia, pero también a hacer yoga, a hacer meditación, alimentarse súper ultra mega sanamente, como ella decía, que vamos a ver si verdaderamente era sano o no todas las recetas, que de cierto punto gastronómico a mí sí me llama la atención probar algunas recetas, pero siento que la morra pudo haber sido talentosa o pudo haber sido famosa sin decir, oye, tengo cáncer, pero bueno, porque yo veo así poquito que he visto de recetas, pues hubiera funcionado, güey, o sea, no entiendo por qué la mentira, pero bueno. Belle Gibson era de Australia y llamó mucho la atención porque ella consiguió contratos millonarios, sobre todo el de su libro, con una imprenta que se llama Penguin, que de hecho es súper famosa, que publicó su libro y obviamente tenía contrato y todo mundialmente, o sea, fue una cosa internacional. Ella había mentido de haber tenido cáncer, hizo su aplicación, hizo su libro, había dicho que ya estaba sana y cuando la gente empezó a cuestionar si había tenido cáncer o no, volvió a decir que tenía cáncer e inventó un cáncer que prácticamente era incurable. Y Belle Gibson aparte se jactaba de meditar, hacer yoga, no beber alcohol, no ir a fiestas, ser una persona como muy wellness. Y la verdad es que no. Se le veía en fiestas, tomaba mucho alcohol. O sea, era una cosa totalmente incongruente con lo que decía en redes sociales. Aquí como conclusión, tal vez la enseñanza más importante de estos documentales no es desconfiar de todo el mundo, es entender que una mentira rara vez se queda en algo pequeño, que una mentira puede empezar por cariño, por querer atención, por querer identidad, por querer tener una mejor realidad a la que uno tiene, pero puedes perder todo. Puedes perder tu propia vida, puedes perder tu identidad, puedes perder a todo tu círculo y puede ser que el hecho de mentir te dé esta sensación de tenerlo todo y dejar de mentir te lleve a sentir que lo pierdes todo.
o a perderlo todo. Y unas personas, antes de enfrentar su propia realidad, prefieren seguir construyendo una mentira cada vez más grande hasta que ya no queda otra forma de regresar. Y pues bueno, muchísimas gracias por ver este video. No olvides darle like, no olvides compartir qué te parecieron, si ya habías visto, si conoces estos casos. No olvides picarle al suscribirse, a darle a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Y nos vemos en el próximo. Bye.